adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu infinito amor por nosotros, Señor. Te bendecimos sobre este lugar poderoso de Israel y te presentamos la vida de Oscar y Daniela, Señor, y de sus hijos, Padre, y de sus familiares, Señor, y de su ministerio, Padre, pidiéndote que cada día haga este matrimonio más firme, más fuerte en ti, Jesús, y que su ministerio cada día crezca en poder y en sabiduría y en la llenura del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que uses a tu sierva y que ponga palabra en su boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Bien. Bendecidos. Qué bueno verles. Hay muchas caras nuevas. Siéntense, por favor. Siéntense. Y muchas que faltaron también. Pero qué bendición, ¿no? De que se han multiplicado. Esto realmente es un gozo y una alegría. Yo sé que han orado por mí, pero si me permiten, voy a presentar la palabra. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy vamos a leer, Señor. Sabemos, Dios mío, que tu palabra libera, que tu palabra, Dios mío, transforma, que tu palabra, Dios mío, salva. Y te rogamos, Padre, que por este motivo tú nos ayudes a centrarnos en lo importante, a no dejar ningún espíritu de distracción, Dios mío, de preocupación, que robe esta palabra que tú hoy nos vas a dejar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer un texto de Romanos 4, de 1 al 8. Romanos 4, de 1 al 8. ¿Lo tenemos? Si no, ahí está en pantalla. Dice así: ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Que Dios bendiga su palabra. Para ubicarnos un poco en el contexto, quisiera que hoy podamos entender, yo sé que nosotros entendemos que somos salvos, pero quiero que entendamos mejor a Dios y el corazón del Señor en cuanto a esta salvación nuestra. Y también poder aplicar, obviamente, estas enseñanzas a nuestras vidas. Así que el contexto de este texto es que Pablo explica que Dios se ha revelado en la creación a todas las personas. Dios se ha mostrado a través de su palabra, pero también a través de la creación. Porque el necio dice en su corazón: no hay Dios. Pero no porque no lo ve, sino porque no quiere verlo. ¿Vale? Porque reconocer de que hay un Dios, tienes que reconocer que hay alguien que manda más que tú. Y no queremos hacer eso. Es reconocer que hay alguien a quien tenemos que rendir cuentas, a quien tenemos que someternos. Es reconocer que hay alguien delante de quien te tienes que humillar. Y eso es el problema del corazón humano. No es no tener fe, sino obedecer. Tenemos un problema con obedecer a aquel que ha creado todas las cosas. Así que recordamos que Pablo está enfocado en un pueblo mayormente judío. Personas que creen que la salvación se gana, personas que creen que la salvación se consigue. Y yo quiero explicar que estas personas están hoy en día en la iglesia. Están entre nosotros, ya no les llamamos judíos, ya no les llamamos fariseos, pero son personas que traen esta enseñanza, ¿no? De que la salvación depende 100% de ellos. Y yo sé que quizás han oído esta frase: la salvación es individual. Lo hemos oído, ¿no? Y esto en cierto modo es verdad, si nos referimos que, por ejemplo, no me vale la salvación de mi familia, ¿no? Pero si lo usamos con el sentido de que yo no te puedo salvar, tú te tienes que salvar a ti mismo, es erróneo.
Porque ni yo me puedo salvar, ni tú te puedes salvar. ¿La salvación de dónde viene? Viene del Señor. Dios es quien salva a cada individuo personalmente, ¿no? Y el día en cual tú creas que la salvación depende solamente de ti, vas a vivir una fe deprimida y una fe soberbia. ¿Por qué? Pues una fe deprimida, porque vas a tener momentos en cual no te vas a sentir que no mereces la salvación y que estás muy lejos de merecerla y de ganarla. Y una fe soberbia, porque vas a caer de otro lado. Creer que te lo has ganado y que hay gente peor que tú, ¿no? Que pobrecitos ellos no se lo merecen. Así que Pablo se encuentra con una muralla, ¿no? Estos judíos que creen que la salvación se debe ganar, ¿no? Que Dios dio una ley, que esta ley hay que cumplirla, hay que obedecerla, y que no la obedece va al infierno, y que la obedece, ¿no? Va al cielo. Y Pablo les dice a estos hombres que la ley es recta, que la ley es del Señor, que claro que hay que mirar la ley y que debemos luchar por obedecerla, pero que la ley no es el camino a la salvación. Es lo que Pablo intenta explicarles, que la fe, que la ley no es el camino a Dios, sino que el único camino es Cristo. Amén. Y la fe en Cristo, porque delante de la ley todos somos pecadores y no podemos cumplir la ley por completo. A mí me gustaría que podamos analizar un poco nuestras vidas. Desde cuando somos creyentes, no hablamos desde antes, desde cuando conocimos a Dios y conocimos la ley. Si analizamos cada pensamiento, cada intención de tu corazón, cada idea que te ha pasado por la cabeza, te darás cuenta que en tu corazón y en tu mente ha habido rabia, ha habido odio, Amén. ha habido rencor y tantas cosas que son pecado, ¿vale? Sí. Ya no hablamos de cosas graves como el adulterio, yo qué sé, robar, mentir. Estamos hablando de cosas que a diario pasan por nuestra mente y por nuestro corazón. Así que si tu salvación dependiera de que estás limpio por completo, ¿sabes qué? Estás perdido. Como cualquier otra persona que no conoce al Señor. Y Pablo trae este mensaje. No es que Pablo quiere que la gente olvide la ley. Él quiere que la gente entienda que Dios nunca ha salvado a las personas por obediencia. Y yo quiero que también nosotros lo entendamos hoy. La salvación no es por obediencia. Ahora, no digo que vamos a vivir en el pecado. Por favor, no malinterpreten el mensaje. Amén. No digo que vamos a vivir en el pecado. Tenemos que vivir una vida santa, pero ojo, una vida santa de gratitud. Amén. Amén. Por ¿Vale? gracia. Tenemos que buscar una vida santa, pero no para ganarnos el cielo, sino como gratitud por aquel que nos dio la salvación por gracia, como un regalo. ¿Entienden la diferencia? Amén. Es una forma de entender de otra perspectiva. Y en nuestro texto aparece Abraham, ¿no? Que es un personaje importante para los judíos y también para nosotros, ¿no? El padre de la fe. Y Dios se le presenta a Abraham, que de hecho era pagano, y Dios le dice: sal de tu casa, de tu tierra, deja tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Y este hombre decide creer a Dios. Dios le promete una gran descendencia a pesar de que su mujer era estéril. ¿Vale? Y aún así, él cree en esa descendencia y que ulterior va a poblar una tierra prometida. Y de él salieron todas las naciones consideradas judías y los creyentes. También miramos a Abraham, ¿no? Como el padre de nuestra fe. Dice Romanos, ¿no? 4:1 otra vez. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque Pablo era heredero de Abraham por la sangre, no por la fe. Todos los judíos se circuncidaban para demostrar ser linaje de Abraham, ¿no? Demostrar que eran parte del pueblo de Dios. Y aunque nosotros no hacemos este gesto de circuncidarnos, aún así somos hijos de Abraham, ¿no? Por la fe. Porque dice Gálatas: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y los judíos hacían acepción de personas. Amén.
Eran ellos y su Dios, y los demás todos gentiles, contaminados, incircuncisos, incrédulos, sucios, paganos. Nosotros para ellos somos estos incrédulos, somos estos gentiles, ¿no? Y Pablo dice, inspirado por Dios, que todo aquel que cree pasa a ser hijo de Abraham por la fe. Amén. Y Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene dos iglesias, Dios no tiene dos historias. Amén. Dios tiene un pueblo, tiene una historia, tiene una iglesia. Dios no hace acepción de personas. Menos mal. Él no separa entre blancos y negros, entre latinos y europeos, entre africanos y asiáticos. Dios tiene un pueblo. Así que todo aquel que cree es hijo de Abraham. ¿Entendemos eso? Es hijo de la promesa, es heredero de las promesas que Dios dio a Abraham. Nosotros somos parte de esta descendencia numerosa que no se puede contar, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Amén. Y seguimos con el 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Y esto es importante, iglesia, porque los judíos siempre dijeron que Abraham se salvó porque fue obediente a Dios. Y la gran prueba que ellos dan, ¿saben cuál es? Lo de Isaac, ¿no? Que Abraham iba a sacrificar incluso a su hijo Isaac, ¿no? Que Abraham obedeció a Dios aún en las cosas más difíciles y que por eso Dios le salvó, por su obediencia. Y hay también ahí una paréntesis que podemos preguntarnos que por qué había ley no en el tiempo de Abraham, porque no estaba todavía dada. Y ellos explican de que Dios lo puso en su corazón, ¿no? Que no fue ni verbalmente ni escrita, sino que Dios lo puso en su corazón y Abraham lo obedeció. Así que lo que ellos quieren justificar es que estos judíos, desde Abraham a Moisés y a David, siempre se han salvado por ser obedientes a Dios. Y aquí llega Pablo y intenta explicarles de que si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de que jactarse. ¿Qué significa jactarse? Gloriarse. No, ser orgulloso, como, exactamente, o sea, él tiene de que estar orgulloso, pero no orgulloso de Dios. O sea, les dice, si vuestra teoría es cierta, si Abraham se ha salvado por ser obediente, Abraham estará orgulloso de su salvación, pero no dará la gloria ni gracias a Dios, sino que estará orgulloso de lo que él ha conseguido. Así es. Y aquí tenemos un problema, iglesia, porque puede ser que algunos de nosotros lleguemos a sentirnos orgullosos de los santos que somos. Así es. De los santos que somos. ¿No? Personas en la iglesia que miran a otros hermanos que caen en errores y miran a estos hermanos como si fueran escoria, ¿no? Y ellos que, por ejemplo, no mienten, dicen, mira el hermano, ha dicho una mentira, yo nunca miento. Mira el hermano, ha dicho un chisme, yo nunca hago esto. Yo qué sé, 1000 ejemplos. Así hemos llegado. Y yo quisiera que este mensaje hoy lo entendamos como un llamado a la humildad. Amén. Como un llamado a la humildad. Porque miren, el mismo Dios que dice, no mientas, dice que Él resiste a los soberbios. Así es. Cuando yo juzgo al hermano de esta manera, ¿qué soy yo? Soberbio. Quizás él es mentiroso, pero yo soy soberbio delante de Dios. Y cuando tú te paras a analizar tu vida, te das cuenta que el pecado puede tener diferentes nombres, pero que en ti hay pecado, de que en mí hay pecado. Así es. Así que, volviendo a nuestro texto, ¿no? La gente dice que Abraham se salvó porque fue tremendamente obediente. ¿Seguro? ¿Fue Abraham tan obediente a Dios en todo? ¿O es que Abraham cometió algún pecado como, por ejemplo, la mentira? Así es. Amén. Abraham se encontró con el miedo ante un pueblo egipcio, Amén. ¿no? Y por miedo a no perder su vida, miró a su mujer y le dijo, Sara, ¿sabes qué? Vamos a decir que eres mi hermana. Eres mi hermana. Era su hermana, pero cuando te casas con ella pasa a ser que tu mujer. ¿Vale? Entonces, omitir la verdad para Dios, ¿qué es? Mentir. Es mentira. Ante el peligro, él mintió. Y en vez de decir, es mi esposa, dijo, es mi hermana. Incluso permitió que ella fuese llevada, sabiendo que con esto, pues vete a saber lo que le podría pasar, ¿no? Sí. Bueno, Moisés sí que fue obediente, ¿seguro? Moisés mató a una persona. Bueno, es que David verdaderamente era obediente, pero
sabemos, ¿no? Que David tonteó con el pecado, ¿no? Amén. Lo que le pasó con Betsabé, bueno, es que Betsabé se estaba bañando con la ventana abierta, pero digo yo, ¿por qué no cerró la ventana? ¿No? Y no miró lo que no tenía que haber mirado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay nadie en el Antiguo Testamento que se haya salvado por ser obediente. Así es. Y a veces decimos, es que antes por la ley, ¿no? Salvaban por la ley, ahora por la gracia. Pues ¿saben qué? No. Siempre fue gracia, iglesia. Así es. La gente siempre se ha salvado por gracia. Abraham está en la eternidad con Dios. Estoy segura que David también. Moisés está en la eternidad con Dios a pesar de sus errores. A pesar de sus errores. Amén, así es. Pero no están allí por ser perfectos y en obediencia. Están allí porque a pesar de sus errores tuvieron fe en la misericordia de Dios que los salvaría por su gracia. Así es. Y también tenemos que tener nosotros esta esperanza. Sé que tenemos errores y faltas, pero tenemos que tener esperanza de que Dios en su misericordia nos va a salvar. Amén. Y me gustaría que podamos entender esto hoy. Que nosotros no podemos tener confianza en nuestro propio talento para salvarnos. Amén. No podemos confiar en nuestra propia capacidad de santificarnos. Que debemos mirar la santidad como algo que tenemos que alcanzar para la gloria de Dios. Amén. Claro que sí. Pero no que la tenemos que alcanzar como requisito para ir al cielo. Porque yo creo que nunca lo alcanzaremos. Así es. ¿Hay que intentarlo todos los días? Sí. Así es. Pero no como requisito para ir al cielo, porque tropezaremos. Nos dice la Biblia que 7 veces caerá el justo y le levantará el Señor, ¿no? Amén. También creo que nadie expira su último aliento sin culpa, sin algo de culpa en su corazón. Somos propensos a guardar rencor, a faltar en la fe. Tenemos luchas con personas que queremos perdonar y nos cuesta. Y yo que sé, 1000 ejemplos, son luchas diarias. Y si tuviéramos que ir al cielo porque tenemos el mismo corazón que Cristo, yo creo que nadie se salvaría. Estamos bien lejos de esto. Y te lo digo para que empieces a mirar a los hermanos con más misericordia. Así es. Amén. Porque somos más misericordiosos con la gente incrédula que con los de la casa de Dios. Como creyentes somos más misericordiosos con los de fuera, que les permitimos que hagan lo que quieran, que con los de la casa de Dios. Sabiendo que ellos también fallan, pero tú también, solamente que de otra manera, que todos somos pecadores y nadie está libre de culpa. Nadie está libre de culpa. No, a veces decimos, es que estas personas no se comportan como cristianos. Pero ¿cómo se comporta un cristiano? ¿Cómo se comporta un cristiano? Porque si tu opinión es que un cristiano tiene que ser perfecto todos los días, 24 horas al día, es que estás equivocado. No lo va a hacer. Todos tenemos nuestras faltas. También tenemos días en cuando nos falta la fe. Ay, la falta de fe no agrada a Dios. ¿Qué dice? Que sin fe es imposible agradar a Dios. No, yo tengo días cuando no encuentro fe en mi corazón. ¿Y qué pasa? No agrado a Dios entonces, ¿no? Pero no me siento destituida de su amor, porque Él sabe que yo soy polvo. Sabe que soy un pedazo de tierra, que soy débil. Dios lo sabe en mis momentos de falta de fe. Él me levanta y me vuelve a dar fe. En mis momentos de miedo, ¿no? Él me fortalece. Amén. Él me fortalece. Tenemos luchas diarias como esposo, como esposa, como padres. Fallamos. Fallamos a diario. Yo he fallado en mi ministerio, con mi familia, pero no me voy a acomodar en mis errores. Así es. No me voy a acomodar en mis errores. Sufro cada vez que lo cometo. Amén. Sufro cada vez que lo cometo porque quiero agradar a Dios, pero tampoco me voy a abrazar a mis errores y me voy de los caminos de Dios. No, porque nunca seré digna del cielo. No, iglesia. No nos vamos a acostumbrar en nuestras faltas y pecados. Pero no desistamos, no renunciamos. Y gloria a Dios, porque no te sientes digno. Porque el primer paso para llegar al reino de los cielos es saber
que eres digno del infierno. Eso es el primer paso. Para tú llegar al cielo, el primer paso es saber que eres digno del infierno. Y al revés, el primer paso para llegar al infierno, ¿sabes qué? Es creer que eres digno del cielo. Amén. Amén. Es creer, soberbia. Es creer que eres digno del cielo. La humildad, iglesia, la humildad es lo que tiene que rebosar en nuestros corazones. Por eso el Evangelio es un mensaje que apunta directamente a la gloria de Dios. Amén. Y Pablo mira a estos judíos y dice, si de verdad Abraham se ha salvado por ser un buen hombre, tiene de qué enorgullecerse. Tiene por qué estar contento, pero para con él, no para con Dios. Si Abraham se salvó por su obediencia, Dios no pinta nada en su vida. Porque Abraham se lo ha ganado todo por él solito, ¿no? Pero las escrituras nos enseñan que si yo, por ejemplo, sigo viva es por Dios. Si sigo en los caminos del Señor es por Dios. Si sigo aquí una semana más, ¿no? Es por Él. Porque seguramente yo, en mi carne, por mí sola, ya habría desistido, ya habría renunciado, me habría ido ya de los caminos. Habría dejado de caminar con Dios. Pero si sigo aquí una semana más, es por el Señor. Y la gloria sea para Él. No porque yo soy buena, sino porque Él es bueno, no porque yo soy fuerte, sino porque Él me fortalece. No porque yo me he levantado, sino porque su diestra me ha sustentado. Si cada uno de nosotros piensa así de su vida, vamos a tener más humildad en nuestros corazones y vamos a crecer más como iglesia. Hermanos, mayormente nosotros somos el mayor tropiezo para que otros vengan a Cristo. Porque ven cómo nos estamos comportando entre nosotros. Así que este mensaje del Evangelio es el mensaje que da la gloria a Dios y se la quita al hombre. Dice 1 Corintios, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tú dependes de Dios en todo. Dependes de Dios para que te renueve las fuerzas. Así que no viva tu vida como si fuera algo normal. Agradece a Dios por tu vida. Nosotros estamos aquí no porque somos buenos y porque se lo debemos. Todo a Dios. Todo se lo debemos al Señor. Así que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios me libre de decir que buena soy, cuánto he alcanzado. Que nos libre de decir esto, qué bueno soy. ¿Cuánto he hecho por ti, Señor? Amén. Y si esta iglesia ha llegado hasta aquí, gloria a Dios, porque si fuera por nuestras faltas, esta obra estaría ya cerrada. Pero es por la gloria de Dios. Si estamos aquí, es por la gloria de Dios. Así que la salvación depende de ¿quién? De Dios. Para que el hombre no le robe la gloria. Para que el hombre no le robe la gloria. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Vale? Tú no puedes comprar fe. Tu fe depende de Dios. ¿Podrías tú pedir a un pastor lleno de fe que te dé un poco de fe? No, no te lo puede dar. La fe es un don de Dios. Así es. Así que, ¿por qué la salvación no es por obras? Pues para que nadie se gloríe de ellas, porque de verdad, hermanos, el corazón humano siempre anhela el reconocimiento. Así es. Siempre anhela reconocimiento. Si no hay examen, no estudias. Lo digo porque tengo 3 varones y es así, ¿vale? Si no hay una recompensa, no te estás esforzando, porque lo que tú quieres es un certificado. Solo entrenas duro si hay un resultado, porque si no, no lo vas a hacer. Solo te sacrificas si al final va a haber una recompensa y no hacemos nada incondicionalmente. Y si no hay diploma, al menos queremos el reconocimiento de la gente, ¿no? Que la gente diga, uy, cuánto sabe, ¿no? A que te da mucha rabia saber o tener conocimiento y que no te dejen hablar. Es así. El hombre busca reconocimiento, no busca el anonimato, busca la fama, busca la gloria. Y Pablo dice, no, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Vale? Así que tenemos que entender algo. El creyente no puede perseverar en el pecado. ¿Vale? Quiero dejarlo muchas veces claro porque a veces luego salís y decís, no, yo Daniela, que bueno, con nuestras faltas y pegas. No, ¿vale? Que no hay que obedecer. ¿Vale?
El creyente no puede perseverar en el pecado, pero que seamos conscientes que podemos fallar y que tenemos que anhelar la santidad. Amén. Pero no porque esta santidad nos trae la salvación. ¿Hay alguna duda sobre eso? ¿Alguna duda? Que no quiero que se vayan de aquí equivocados. Somos salvos por gracia. Tenemos que sufrir cuando pecamos, cuando tropezamos, pero no perderé mi salvación si sigo en el camino. Si no renuncio, si no desisto. Así que tengamos cuidado cuando decimos, es que cuidamos nuestra salvación. No sea que estamos diciendo ganamos nuestra salvación, porque si creemos que la podemos perder, saben, también podemos creer que la podemos ganar. Podemos creer que la merecemos, esta salvación, o que lo hemos conseguido, que yo me he portado tan bien que he llegado al reino ya, ¿no? Que me he portado tan bien que recibiré la corona de vida eterna. Que me porté tan bien que Dios me va a dar la eternidad. Pero esto significa que la gloria ¿de quién es? Mía. No, es mía. Si yo he hecho todo bien, entonces la gloria es mía, el mérito es mío. Entonces tengo de qué jactarme, pero no para con Dios. Así que, ¿en qué contribuyo yo a mi salvación? Primeramente con mi pecado. Primeramente con mi pecado, porque si yo no hubiese pecado, no haría falta la salvación, no sería necesaria, ¿no? El pecado trajo la necesidad de un redentor, de Cristo, de un cordero perfecto que se inmolara por nosotros. Así que piensa, ¿qué has hecho tú de bueno? Que Dios diga, mira qué campeón, qué campeona, ¿no? Se merece el cielo. ¿Qué hemos hecho de bueno para que Dios diga esto sobre nosotros? Porque si nosotros vamos a la Biblia y buscamos lo que significa ser un creyente, ahí hay muchas definiciones. Yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo? Si vamos a la Biblia y queremos buscar qué significa ser miembro de una iglesia, ¿lo estamos haciendo? O mira en la Biblia lo que dice sobre ser un marido o una esposa, ¿lo estás haciendo? O lo que dice la Biblia sobre ser un buen padre, ¿lo estamos haciendo al 100%? Pues sabes que no. Sabes que no. Sabes que hay cosas en tu vida que deben mejorar. Así que no pienses de ti mismo que haces las cosas muy bien, sino piensa que si hasta aquí has llegado, gloria a Dios. Él se merece la honra. Así que ¿en qué más contribuyo yo a mi salvación? Aparte de mi pecado. Lo hemos dicho, no te rindas. No te apartes del camino. A pesar de tus faltas, sigue adelante para la gloria de Cristo. Porque dice Romanos, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También lo dice Génesis, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿vale? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Justificados quiere decir que somos hechos justos ante Dios. Así que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Abraham no obedeció porque era obediente, sino porque tuvo fe. Abraham obedeció a Dios porque tuvo fe. Él creyó a Dios, ¿no? Cantamos esa preciosa canción de creeré. Yo creo a Dios y Abraham también lo hizo. Él creyó que Dios iba a resucitar a Isaac de los muertos y por esto fue dispuesto a sacrificarlo. Y toda esta fe de Abraham le hizo ser justificado ante Dios. Él cometió errores, él falló, pero nunca renunció, nunca desistió. ¿Por qué? Porque siguió creyéndole a Dios y siguió creyendo en las promesas de Dios. Por eso te quiero animar en esta mañana, a pesar de tus errores, no renuncies a este camino. No renuncies a este camino. Sí que las cosas son duras a veces, pero no renuncies, sigue creyendo a Dios. Porque hemos visto que David falló, de que Moisés falló, de que Abraham falló, de que grandes hombres de fe fallaron. Y tú y yo seguramente vamos a fallar, pero que esto no te lleve a renunciar. Levántate de nuevo y ten fe. Amén. Levántate de nuevo y ten fe. Cree. Este es el arma más poderosa que tienes. Fe. Cree. Sigue andando por tu fe. A veces miras tu casa, miras tu familia y la ves desmontada, ¿no?
Y quieres tener una casa, quieres tener una familia conforme a la palabra de Dios. Y a veces no la ves, pero no desistas. Ten fe, aunque no la veas, cree. Sigue caminando por tu fe. Yo sé que duele querer tener un matrimonio bíblico y no lograrlo a veces. ¿Qué le parece que justo el día en cuando venimos aquí para hablar de perdonar, ¿no? De tener como compasión unos con otros, de soportar, de perdonar, ahí el mismo día discutimos, ¿no? Y aquí nos tenemos que presentar nosotros para hablar de soportar y perdonar, ¿no? Y desearíamos que no fuera así, porque queremos estar ante Dios y no aparentar lo que no somos. Así es. Pero ¿qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿Nos damos la vuelta y ya? No, seguimos. Porque un día lo veremos, hermano. Amén. Amén. Un día lo veremos. Él está trabajando en nosotros, está trabajando en nuestra familia. Así es. Así que tenemos que confiar que un día la mano poderosa de Dios obrará en tu corazón, obrará en tu familia. Amén. Amén. Bueno, pero Daniela, es que no conoces mi pasado. Mi pasado de verdad es tremendo. Pero saben, a mí de verdad que no me interesa el testimonio de la gente. No me interesa mucho porque lo que hiciste en el pasado, pasado está. Lo importante es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Amén. Lo que vas a hacer de ahora en adelante, porque si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Amén. Amén. Ahora me ven así todo muy de rositas y tal, pero yo era la peor de todos ustedes, juntos. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo. Amén. Y yo no sé si quizás te parece que Dios está tardando, porque puede parecer a veces, ¿no? Mira a mi marido, mira a mi hijo. No desistas, ten fe. Amén. ¿Qué garantías tengo de que Dios me va a cambiar? Pues el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Amén. Amén. Ahora, ojo, no lo perfecciona en todos al mismo ritmo. Unos van más rápidos que otros. Dios no cambia a todos al mismo ritmo, porque somos personas diferentes, nos entregamos a Dios de diferentes maneras, tenemos diferentes corazones y diferentes cosas que arreglar. Así Amén. es. Tenemos diferentes cosas que arreglar. No es lo mismo arreglar un corazón que tiene celos que, por ejemplo, un corazón que tiene odio, rencor, ira. No es lo mismo. Pero la mano de Dios es poderosa como para quitar celos, como para quitar odio. Así es. Dios no tiene límites. Amén. Gloria a Dios. A nosotros nos cuesta una cosa más que otra, ¿no? Quizás para ti es difícil luchar contra el adulterio, contra la pornografía, pero para Dios es igual. Así es. Para Dios es igual. A Dios le cuesta lo mismo sanar un cáncer que una gripe. Estamos hablando de un Dios que le da igual levantar un muerto, resucitar un muerto, que sanar una gripe. Y yo sé que así por encima lo creemos, pero en lo profundo de nuestro corazón no lo creemos. Dios no tiene límites. Amén. Ay, es que no conoces a mi hijo, no conoces a mi marido, pero conozco a Dios. Así Amén. es. Gloria a Dios. Yo sé en que Dios he creído. Amén. Te animo en esta mañana que te veas con esta fe, de saber en qué Dios has creído Amén. y que Él está trabajando en ti. Así que por esto Abraham, volvemos al texto, a pesar de sus errores seguía adelante. No, pero es que Abraham has mentido ya, pero no me puedo quedar ahí estancado en la mentira, tengo que seguir adelante y tener fe de que me salvaré. No porque lo hice todo perfecto, sino porque tengo fe que si llego hasta el final, la gracia de Dios me estará esperando. Amén. Y dice a continuación Romanos: ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Si vosotros decís que la salvación se tiene que ganar, entonces de otra manera es que Dios os lo debe. Si decimos que la salvación se puede ganar, decimos Gloria a que Dios. Dios nos lo debe, que Dios está en deuda con vosotros, ¿no? Amén. Que Dios estaba en deuda con Abraham, que Él lo hizo también, que Dios no le quedó otra que decir: te lo ganaste, toma. Porque si el que trabaja, ¿qué le corresponde? Salario, ¿no? Así es. Y si decimos que yo he trabajado para ganarme la salvación ¿qué es? Salario.
es un salario, ya no es un regalo, es un salario. Es decir, yo he trabajado tanto que cuando llegue ahí arriba a Dios, ¿no? Vengo con un vale. A veces a la tienda, mi tienda da vale, mi tienda da un vale. Si no te gusta el mueble, pues te lo devolvemos, damos un vale, ¿no? Vengo a cobrar, Señor, ¿no? Y Dios tiene una deuda conmigo, la deuda de salvarme. Y esto no es así. Pablo dice, al que trabaja el salario no le cuenta como favor. Entonces la salvación no es por gracia, es que Dios me lo debe porque me lo he curado, porque me lo he ganado. Y eso Amén. hace la religión, iglesia. Así Gloria a es. Dios. La religión divide la iglesia en grupos. ¿Quién trabaja en la iglesia? El más santo. ¿Quién vale? El más santo. ¿Quién puede ofrendar? Solamente los santos, ¿no? ¿Quién puede orar? El más santo. Yo entré en iglesias donde hay hermanos que no pueden orar, porque solamente los que están en santidad pueden orar. ¿Quién puede dar un consejo en la iglesia? El más santo. ¿En serio? Solamente el más santo. Esto hace la religión. Separa la iglesia en grupos. Y yo sé que Dios es un Dios de orden, es verdad. Amén. Pero no se refiere a jerarquía, ojo. Se refiere a que Dios no quiere circos. ¿Vale? No se refiere a jerarquía. Jesús comió a la mesa con todos. Jesús limpió los pies de los discípulos. A él no le servían primero. Era él quien servía a los demás. A él no le trajeron unos panes y unos peces y él dijo, bueno, esto para mí. Ustedes búsquense la vida que esto para mí. Él multiplicó para que todos comieran. Y así debería ser la iglesia. Así es el evangelio, porque aquí no puede haber lugar para el orgullo, para que yo pueda pensar que me lo merezco, que yo he trabajado más que todos, que yo me lo he ganado. Esta no es la iglesia que Cristo quiere. Amén. Esta no es la iglesia que Cristo quiere. Recordemos la parábola del que trabajó todo el día bajo el sol y vino Amén. el otro y trabajó menos y cobraron los dos igual. Uy, el primero estaba furioso. El primero estaba furioso, pero si debería estar feliz que vino a ayudarte. Así es. El primero estaba furioso. Y no era su dinero. En sí. Pero si contigo quedaron de pagarte una cosa y te pagaron lo justo, te pagaron lo que te dijeron. Entendamos que en la iglesia no hay escalas, no hay jerarquías, no hay lugar para el mérito. Dios no nos debe nada. Así es. Dios no nos debe nada. Nosotros sí le debemos todo a Dios. Amén. Pero Él no nos debe nada. Así que la salvación no es por obras. Pero si lo fuera, entonces Dios tiene una deuda contigo. Pero sabes, si lo miramos al revés, si la salvación es por obras, esto significa que tú también tienes una deuda con Dios. Y dice Santiago, pero cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Este versículo es tremendo, porque no dice, o sea, no dice caer o pecar, dice tropezar. O sea, tropezar. Que ni siquiera. O sea, un día se te escapó una mentira y todo a la basura. Todo tu esfuerzo no ha valido para nada, estás perdido. Pero menos mal, iglesia, que llegamos por fe, llegamos por su gracia, no llegamos por obras ni por nuestra justicia. Y yo sé que hay creyentes que creen que el evangelio no puede ser tan sencillo, que es demasiado fácil, ¿no? Que aquí se va a colar todo el mundo para el cielo. No, no es así, hermanos. No es así, porque la Biblia también dice que sin santidad nadie verá al Señor, que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? Pero todo tiempo depende de Dios. Amén. Amén. Quiero que cambiemos nuestra filosofía de ver la iglesia y que entendamos que tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas. Amén. No aquí los más santos, donde nadie puede acercarse, ¿no? ¿Por qué no? Entonces Gálatas dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué sirve la ley? Para conducirnos a Cristo. Para conducirnos a Cristo. De hecho, toda la Biblia conduce a Cristo. Amén. Si tú miras la ley, dices, estoy perdido. Entonces la ley te conduce a Cristo porque Cristo es quien te va a salvar. Amén. Cristo es quien te va a salvar. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia,
aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Vale, aquí Pablo cita a David del Salmo 32, pero David pecó, pero dice en el Salmo, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Ahora, ¿por qué salvó el rey David? ¿Por su obediencia? Su humillación. No, porque él dijo, pequé. Y mientras lo encubría, la mano de Dios me apretaba. Y como dijimos, los hijos de Dios sufren con el pecado. No se sienten cómodos con el pecado. Así es. Entonces dice David, decidí descubrirlo, ¿no? Y entonces encontré alivio. Qué maravilloso, dice David. Cuando confesé mi pecado, solo encontré una cosa de parte de Dios, su perdón. Amén. David se salvó por su obediencia, no. Se salvó por la misericordia de Dios, por su fe. ¿Por qué le pesaba a David su pecado? Pues es que Dios le había elegido a él, el más pequeño, el más insignificante. Ni siquiera su padre le trajo a la reunión. ¿Cómo se va a sentir afligido? Había pecado, había fallado, pero solo le quedaba una esperanza de que Dios en su misericordia le iba a salvar. Y David pidió perdón y Dios le dijo, claro que te perdono. Claro que te perdono. El que confiesa sus pecados, Dios le perdona. Así que para concluir este mensaje, iglesia, dos cosas. La humildad. No miremos a los demás por encima del hombro. No miremos otras iglesias por encima del hombro, otras denominaciones. No nos enfrasquemos en discusiones de quién es el mejor, quién es el peor entre nosotros. No hablemos del pecado ajeno. Eso es un llamado a sentirse pequeño. No podemos sentirnos más limpios que otro creyente que lleva menos tiempo que nosotros, ¿no? Que sigamos sintiéndonos pequeños, pecadores, humildes todos los días, porque aquí no hay nadie más que nadie. Y aunque lleves 30 años en los caminos del Señor, quiero que hoy te sientas pequeño. Amén. Que nunca te olvides que eres un pecador. Que Dios te invada con su humildad y que mires a los demás con misericordia. Que les mires con amor y con ternura. Y que consideres a los demás, a todos, como superiores a ti mismo. Como superiores a ti mismo. Esto hará una iglesia que reciba y que crezca junto con los que están viniendo. Porque no importa, ¿vale?, cuál sucio ha actuado el hermano. Si tú has llegado a considerarle indigno, tú también has fallado a Dios. Amén. ¿Entendemos eso? Somos muy juzgones, tremendamente. Uy, mira este, mira el otro, cómo está andando. Y este mensaje lo siento en mi corazón porque yo lo he hecho. Amén. O sea, este mensaje primeramente ha ministrado mi vida. Hemos vivido en este último año muchísimas cosas, mucho cambio. Hemos visto muchos testimonios de hermanos en la fe que quizás no aprobamos, pero este mensaje ministró mi corazón. Si yo considero al hermano indigno, yo también he fallado a Dios. Porque es soberbia, porque es falta de humildad. Porque creo que yo me lo he ganado, que yo lo merezco, y esto no es así. Necesitamos un corazón humilde que ame a todos, que nuestros corazones nunca lleguen a pensar que somos mejores que nadie. Porque en el día en cual esta humildad ya no estará en nosotros, no quedará gloria para con Dios, sino para con nosotros. No quedará gloria para con Dios, así que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Un llamado a la humildad. Y por lo último, si aquí hay alguien que no se cree digno, esto es bueno. Esto es maravilloso. Así que nada, vete con el perdón de Dios. No sé, a lo mejor, como decimos, piensas que yo no sé quién eres tú o lo que has hecho en el pasado, pero de verdad que no importa. No importa. ¿Quieres cambiar? Este es tu lugar. Amén. Aquí, esta iglesia es tu lugar. Confiesa, cree, ten fe y no te olvides, persevera. Presenta a Dios tus dificultades y lucha, porque Él lo hará. Amén. Él obrará en tu vida. ¿Vale? Así que vamos a ponernos de pie.
Gloria a Y Dios. vamos a orar para que Dios nos dé esta gracia de ser una iglesia humilde, una iglesia que ama a las personas incondicionalmente, una iglesia de puertas abiertas. Amén. Señor,